Desde Medellín para el mundo, esta es Yeshua, la voz de Jesucristo. A continuación, el teólogo Juan David Henao. Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Cómo han estado? Bendecidos por el Señor. Amén. Es una alegría para mí poder compartir este espacio con ustedes y compartir un tema, es decir, un tema que nos acerque a Dios, un tema que nos hable de Dios. Ese tema lo hemos titulado La mirada de Dios. Lo hemos titulado La mirada de Dios. Y para profundizar en la mirada de Dios, yo quiero comenzar con una frase de sabiduría popular que en algún momento en mi vida me sirvió mucho, que tiene mucha verdad. Está cargada de mucha verdad. Y la frase con la que quiero comenzar es esta: uno no ve las cosas como son, sino como uno es. Uno no ve las cosas como son, sino como uno es. Y para que esa frase no se nos vaya a olvidar, contale al del lado, decirle: hey, ¿sabías que uno no ve las cosas como son, sino como uno es? Te invito a que le digas ahí a tu vecinito, decirle: uno no ve las cosas como son, sino como uno es. Y tantas veces nos habla la psicología de que constantemente estamos haciendo proyecciones, que justamente lo que menos nos gusta de los demás es lo que nosotros también tenemos, y quizás no lo aceptamos en nosotros, y como no lo aceptamos en nosotros, entonces queremos como aniquilar al otro, vencer al otro, derrotar al otro, humillar al otro, porque tiene algo similar a mí que a mí no me gusta. Las famosas proyecciones. Muy probablemente con la persona que usted más choca en su trabajo, en su lugar de labores, en su casa, con el familiar que usted más choca, es con la persona que más se parece a usted. Porque como se parece a usted, como que ocupa su espacio. Y como ocupa su espacio, entonces usted inmediatamente rivaliza con esa persona. Empieza a aborrecerlo, empieza a chocar, empieza a pelear con esa persona. Pues hoy vamos a analizar distintas miradas. Hay miradas muy distintas en los hombres y en las mujeres, claro, en la humanidad. Por decir algo, hay una mirada totalmente utilitarista, una mirada que en todo está viendo dinero. Entonces le presentan a alguien y él inmediatamente está diciendo: bueno, a este le vendo un seguro de vida, a este le vendo el carro viejo que tengo en mi casa que no soy capaz ni de prenderlo ni de arreglarlo, a este, ¿qué será lo que le meto? No, es que yo creo que a este le puedo sacar unos centavitos, a todo marrano le llega su 31, estoy seguro de que alguna platica le puedo sacar. Y así sucesivamente. Hay gente que no tiene sino plata, tiene un signo pesos en cada ojo, no ve sino a los demás de una manera superficial, utilitarista, viendo qué les puede sacar, sacando la mejor tajada, viendo qué peso, qué dinero, qué dólar puede aprovechar. Y en todo mundo ve un signo pesos. Hay otras miradas, por ejemplo, supremamente sensualistas. ¿No te has dado cuenta de que hay miradas que en todo momento están buscando ser como sensualistas, sexuales? Y en esta tenemos que aceptarlo, sobre todo nos pasa a nosotros los hombres, que uno ve una mujer bien linda e inmediatamente se queda mirándola, y por allá llega a ella donde las amigas y dice: aquel me empelotó con la mirada. ¿Cierto? ¿Cuántas veces entre nosotros los hombres con una mirada lo que hacemos es desnudar? Lo que hacemos es tener una mirada sensualista. Hay miradas supremamente superficiales en ese sentido. Y hay gente que llega a un lado y lo primero que hace es empezar a ver qué mujeres lindas hay. Empezar a ver, a escanear qué mujeres lindas hay. Y cuando empieza a escanear, empieza de arriba abajo, ¿cierto? Y a darle la vuelta y a escanear. Una mirada sensualista. Hay otro tipo de mirada, por ejemplo, que rivaliza, que en todas las personas ve un enemigo, ¿cierto? Ve, es que este se cree pues el mejor, y en qué carro llegó, y en qué barrio vive,
¿Y este en qué trabaja? Y ven a todo mundo como un enemigo. Ven a todas las personas como un rival. Hay una mirada sensualista. Hay otra mirada, esta sobre todo le tocaba a uno en el colegio. Acuérdese usted cuando estaba en el bachillerato. Una mirada burlona. ¿No se acuerda de ese compañero del colegio que era todo plaga y a todo mundo estaba buscando ponerle un apodo? Le empezaban a hacer bigote a uno y entonces bigote brocha. Alguno era como narizoncito y entonces nariz de escuadra. El otro por allá entonces era como un poquito orejón, entonces quedó pocillo. El otro se estaba como quedando calvo y veníome. ¿No será que vamos a cine? ¿A cine? ¿Y por qué? No, como vos ya tenés las entradas. ¿Sí o no? Vos ya tenés las entradas, entonces vámonos para cine. Y así sucesivamente. Hay una mirada burlona que está buscando el defecto, está buscando la charla, está buscando el apodo. Los seres humanos tenemos muchas miradas, unas superficiales, unas sensualistas, unas utilitaristas, unas miradas que solo ven dinero, unas miradas burlonas. Nos dice la palabra de Dios que los hombres miramos las apariencias, pero Dios mira el corazón. Y es justamente sobre esa mirada de Dios que venimos hoy a cuestionarnos, que venimos hoy a querer aprender. Es justamente sobre la mirada de Dios lo que nos ha seducido a hablar y compartir. ¿Te has dado cuenta que la mirada de los hombres tiene cierta fuerza, cierto poder? Por ejemplo, supongamos que usted se sienta en esa esquina mirando para el techo en una silla y llega una persona en total silencio y se para aquí a mirarte. Solo mirarte, no habla, no te dice nada, no te llama, no hace ningún ruido, pero solamente su mirada, estoy seguro de que en poco tiempo, unos 10, 15 minutos máximo, vas a voltearte, porque la mirada del otro tiene poder, tiene fuerza. Claro, cuando uno está mirando fijamente a alguien, tarde que temprano esa mirada le corresponde a uno, porque la mirada tiene cierta fuerza, cierto poder. Ustedes están aquí por la mirada de Dios. No porque alguien los invitó, no porque tengan como costumbre venir todos los jueves, no porque ya estén llevando un proceso de fe y estén participando desde hace tiempo en Corporación La Comunidad, o no porque les toque servir y entonces les tocaba venir. No, ustedes están aquí porque Dios los miró. Y la mirada de Dios que tiene fuerza, y la mirada de Dios que tiene poder, los trajo hasta aquí. Los trajo hasta aquí. ¿Y cómo es esa mirada de Dios? ¿Cómo es esa mirada de Dios que tiene la fuerza suficiente para traernos hasta acá? ¿En qué consiste esa mirada? Quizás las abuelitas, o quizás algunas malas catequesis, nos han dicho que la mirada de Dios es como una mirada acusadora de un viejito que está esperando que nosotros nos equivoquemos para darnos palo, para darnos varilla, para regañarnos. Y mucho cuidado con lo que hace, porque Dios lo está mirando. Y donde usted llegue a hacer algo malo, mejor dicho, se abre la tierra y se lo traga. ¿A cuántos de ustedes quizás les dijeron eso? Y se imaginaban que Dios era como un ojo dentro de un triángulo y una mirada acusadora, una mirada que estaba esperando para juzgar, una mirada como llena de fuerza, pero miedosa, una mirada que nos atemoriza, una mirada que nos acompleja, una mirada que nos juzga, una mirada que nos condena, una mirada que nos castiga. Pero esa no es en realidad la mirada de Dios. Nos dice el Papa Benedicto XVI, Jesucristo, rostro divino de Dios. Jesucristo, rostro humano de Dios. Jesucristo, rostro divino del hombre. Jesucristo, rostro humano de Dios. Jesucristo, rostro divino del hombre. ¿Quién es Jesucristo? El rostro humano de Dios, el rostro divino del hombre. Haceme el favor y decirle eso a la persona que tenés al lado. ¿Sabías que Jesucristo es el rostro humano de Dios? ¿Sabías que Jesucristo es el rostro divino del hombre? Bien pueda, dígale a su vecinito ahí.
¿Cómo es? ¿Cómo es? Jesucristo, rostro humano de Dios. Jesucristo, rostro divino del hombre. ¿Y quién nos dice esto? El Papa Benedicto XVI. Entonces, si Jesucristo es el rostro de Dios, es en Jesucristo, es en la persona de Jesús que nosotros podemos descubrir cómo mira Dios. Es en la persona de Jesús que nosotros podemos descubrir cómo es la mirada de Dios, qué nos trae la mirada de Dios, qué bendiciones, cómo actúa la mirada de Dios. Y para eso, yo quisiera invitarlos a que tomáramos las Sagradas Escrituras y que ellas sean las que nos diga cómo mira Dios. ¿Usted trajo su Biblia? ¿Sí la trajo? ¿Alguno? Bueno, a los que trajeron su Biblia, primero los felicito, porque un cristiano debe estar con la palabra de Dios. Y entonces a los que trajeron su Biblia, que los felicito, los invito a que busquen en el capítulo 10, verso 21 del Evangelio de San Marcos. Capítulo 10, verso 21 del Evangelio de San Marcos. Estamos en el contexto del joven rico. Y en muchas ocasiones la Biblia nos habla que Jesús los miró. Por ejemplo, ¿recuerdan qué hizo Jesús cuando Pedro lo negó por tercera vez? Se volteó, dice el capítulo 22 de Lucas, y lo miró. Jesús miró a Pedro. ¿O se acuerdan que Jesús miraba a la multitud y sentía compasión de ella? La mirada de Jesús. Y este texto, el capítulo 10 de Marcos, es privilegiado porque nos muestra en qué consiste esa mirada de Dios. Esa mirada de Dios en Jesús. Y nos dice así: Jesús, mirándolo, lo amó. ¿Jesús mirándolo qué? ¿Jesús mirándolo qué? Jesús mirándolo. ¿Recuerdan que el joven rico no quiso seguir a Jesús porque como tenía tantas riquezas, no fue capaz de entregarlas al servicio de los más necesitados? Y entonces se fue, le dio la espalda a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús mirándolo, lo amó, lo amó. Jesús mirándolo, vamos a decir todos, para que no se nos olvide. Jesús mirándolo, lo amó. Jesús mirándolo, lo condenó. Jesús mirándolo, lo rechazó. Jesús mirándolo, tuvo una mirada superficial. Jesús mirándolo, tuvo una mirada utilitarista, o rivalista, o sensualista. Jesús mirándolo, lo amó. Esa es la mirada de Dios. La mirada de Dios no es la mirada de un Dios condenador. La mirada de Dios no es la mirada de un Dios que rechaza, que juzga, que señala. No, ese es el fariseo. La mirada de Dios es una mirada por excelencia, por antonomasia de amor. Una mirada de cariño. En el esplendor de la verdad de nuestra fe, en la manifestación más grande de Dios, en Jesucristo nuestro Señor, rostro humano de Dios, rostro divino del hombre, se nos revela, se nos da a conocer que la mirada de Dios es amor. Porque el que está lleno de amor no puede hacer otra cosa distinta a amar. Porque uno no ve las cosas como son, sino como uno es. Y como Dios es amor, amor y nada más que amor, su mirada llena de fuerza es también amor y nada más que amor. Nuestra mirada puede tener momentos de amor, momentos de ternura, pero no vamos a decir mentiras. Nuestra mirada también es sensualista. ¿Cuántas veces hemos mirado a una mujer de manera egoísta? Nuestra mirada también es superficial. ¿Cuántas veces hemos juzgado a una persona por la ropa que tiene, o por la pinta que tiene, o por su físico? Nuestra mirada también es utilitarista.
¿Cuántas veces no hemos pensado al ver a una persona, con este yo hago negocio, a este sí que le saco plata, este sí que es la gallinita de los huevos de oro? Nuestra mirada es interesada, no lo vamos a negar. Nosotros tenemos muchas miradas que no están llenas de amor. Y como dice la frase popular, los ojos son el espejo del alma, el reflejo del alma. ¿Y cuántas veces entonces nuestra alma lo que está llena es de codicia, de avaricia, de superficialidad? Nuestra mirada lo que está llena es de rivalidad, o de burla, o de sensualismo, libertinaje, sexualidad desorganizada. Pues nos cuenta la palabra de Dios que la mirada de Jesús no estaba llena de nada de eso. La mirada de Jesús no tenía ningún pecado. La mirada de Jesús, que nos habla del corazón de Jesús, que nos habla del interior de Jesús, está llena de amor. No sé si alguna vez has tenido la valentía de mirar a Jesús a los ojos. Yo recuerdo un momento de mi vida en donde les puedo decir, miré a Jesús, y fue supremamente conmovedor. Estaba en unos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Yo estudié en el colegio San Ignacio, y entonces nos inducen en la fe y nos invitan a hacer los ejercicios espirituales. Y recuerdo que hice unos ejercicios espirituales de una semana en total silencio, únicamente participando de la Eucaristía, de las charlas, la lectura de la palabra de Dios, el Padre Confesor y una guía, una persona guía con la que uno hace catarsis, expresa y lo va iluminando a uno en su retiro espiritual. Cuando llevaba más o menos 5 o 6 días de los 7, 8 que eran, recuerdo que me estaba confesando en un oratorio en donde estaba el Santísimo abierto, expuesto. Y entonces yo empecé a decirle al Padre: Padre, yo confieso esto, yo confieso lo otro. Padre, yo le confieso que yo me equivoqué en esto. Padre, yo le confieso que a mí me dan ganas de hacer esto. Por mi mente pasa esto. Por mi mente pasa esto otro. Padre, ¿yo qué hago? Es que yo a veces ni quiero, pero en mi mente pasan estos pensamientos, estos miedos, estas tentaciones, estas seducciones, ganas de hacer esto o de lo otro. Y el Padre me escuchó. Y en un momento en que el Espíritu Santo lo iluminó, me dijo: venga, eso que usted me acaba de decir, dígaselo a Él. Y me señaló el Santísimo. Recuerdo que yo volteé mi rostro y miré el Santísimo. Inmediatamente me puse a llorar. No fui capaz de sostenerle la mirada, porque yo sentí esa presencia misericordiosa de Dios. En ese momento entendí a Pedro cuando Jesús lo miró. Pedro envuelto en su pecado y en su negación, y yo envuelto en mi pecado y en mi negación, miré a Jesús. Y por el contrario, como yo pensaba que me iba a encontrar un Dios que me iba a regañar, a condenar, a señalar, me encontré un Dios lleno de misericordia y de compasión. Y cuando miré el Santísimo, a Jesús mismo en el sacramento de la Eucaristía, recuerdo que lloré y escuché una voz tierna y dulce que me decía: mijito, te amo mucho, tranquilo, no vale la pena, no vale la pena, te conozco, sé lo que hay en tu interior y te amo. Ese día miré a Jesús y Él llevaba mirándome desde el momento en que nací. Y esa mirada fue cautivadora, y esa mirada fue transformante,
Y esa mirada fue sanadora, y esa mirada me devolvió la dignidad, y esa mirada borró mi pecado, y esa mirada me mostró el amor más grande de este mundo. Esa mirada me mostró que diga lo que diga, que piense lo que piense, que tenga las tentaciones que tenga, que haya hecho lo que haga hecho. Tengo un Dios que me ama, piense lo que piense, diga lo que diga, haga lo que haga, me equivoque en lo que me equivoque. Dios nunca jamás dejará de amarme. Que yo le puedo dar la espalda a Dios, pero Dios no me da la espalda a mí. Que yo puedo dejar de creer en Él, pero Dios no deja de creer en mí. Que yo puedo dejar de serle fiel y puedo dejar de confiar en Él, pero Él seguirá siendo siempre fiel y seguirá confiando en mí, mirándome con la fuerza de su mirada, mirándome con el poder de su mirada, hasta que yo tenga nuevamente la valentía de mirarlo a los ojos y, envuelto en tanto amor, tanta misericordia, tanto perdón, cambiar mi vida, transformar mi interior y empezar a mirar como Él mira. Dejar a un lado mi mirada sensualista, utilitarista, cosificadora, interesada, superficial, egoísta, burlona, para tener una mirada como la de Jesús, llena de fuerza, de amor y de verdad. ¿Alguna vez a ustedes también los han mirado con la mirada de Dios? ¿Alguna vez a ustedes también han tenido la valentía de voltear su rostro y dejar de tenerlo en tierra para empezar a mirar a Dios? De verdad que la mirada de Dios es impresionante. Recuerdo un familiar que no es muy creyente, inclusive no va ni a misa, de vez en cuando va a misa, de vez en cuando por cumplir, pero no es una persona muy creyente. Pero cuando vino el Papa Juan Pablo II, él dijo: yo quiero conocer al Papa. Y que cuando estaba pasando el Papa, él se montó en un árbol a lo Zaqueo. Y que cuando el Papa pasó, él lo estaba mirando. Y en un instante, Juan Pablo II lo miró fijamente a él a los ojos. Y él dice: pues yo fui a mirar al Papa por curiosidad. Yo ni lo admiraba ni nada de eso. Pero cuando ese hombre me miró, yo me puse a llorar y yo dije: ¿qué tiene este tipo? Inmediatamente volteé mi mirada, porque su mirada estaba tan cargada de Dios que a mí se me estremeció todo el interior. Me cuenta mi tío, y a mí eso no se me borra de la memoria, porque hay personas que cuando se dejan mirar y amar por Dios, también empiezan a tener la mirada de Dios. Esa mirada de Dios que acompaña, esa mirada de Dios que consuela, esa mirada de Dios que fortalece, esa mirada de Dios que protege, esa mirada de Dios que ama. A mí hay muchas personas, bendito sea Dios, que me han mirado con la mirada de Dios. Recuerdo una vez que llegué así a un grupo de oración. Quería conocer ese grupo de oración. Y una jovencita que me atendió, me recibió y me dijo: bienvenido, venga, usted es nuevo, bien pueda, pase. Me sonrió y me miró. Pero yo vi que era una mirada diferente. Era una mirada en donde ella no me estaba sonriendo y mirando porque yo le agradara, sino que ella me estaba sonriendo y mirando porque ella quería que yo me acercara a Dios. Por lo tanto, se estaba dejando usar como un instrumento de Dios para mirarme. Recuerdo también cuando estaba empezando en esto de la fe, que fui al monasterio de los monjes benedictinos en Guatapé y empecé allá a hacer las oraciones con ellos. Yo muy nervioso, porque ellos son muy solemnes, muy litúrgicos, comen en completo silencio. Yo tendría unos 18 años, yo allá tímido, y en algún momento el abad del monasterio me miró fijamente y me dijo: ¿te gustó la comida? Y yo vi que no era una mirada cualquiera, era una mirada distinta, era la mirada de Dios. No puedo borrar de mi memoria un momento
que me marcó para siempre, en donde yo estaba muy enfermo, tenía dolor de cabeza, unas migrañas que me hacían vomitar, dejaba de ver bien, se me paralizaban las manos. Y entonces mi papá me llevó al médico. Salimos corriendo a medianoche, él me llevó muy preocupado, me atendieron, me acostaron, me hospitalizaron, me dieron las medicinas y recuerdo que lo último que vi antes de dormir era a mi papá sentado mirándome, protegiéndome. Luego pasó el tiempo, dormí profundamente, me levanté al otro día, a mediodía, y lo primero que vi fue a mi papá sentado mirándome. Había pasado toda la noche en vela, sentado en una incómoda silla de un hospital, mirándome. Porque la mirada de Dios, si así es la mirada de un papá, y si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, nos dice la palabra, cuánto más su Padre del cielo. Dios mismo me estaba mirando a través de mi papá para protegerme. ¿Y cómo me mirará aún más Dios en Jesús? La mirada de Dios, primero, acompaña. Segundo, la mirada de Dios da fuerzas. Les voy a poner otro ejemplo. Cuando yo era más jovencito, entrenaba natación. Y yo me dedicaba a nadar y competía y me iba bien, pero cuando mi papá me iba a ver, siempre me iba mejor. Porque cuando me estaba viendo mi papá, yo sentía su apoyo y yo daba lo mejor de mí y yo me esforzaba muchísimo más. La mirada de Dios te fortalece. Segundo, primero te acompaña, segundo te fortalece. Tercero, la mirada de Dios te cuida. Yo recuerdo que cuando estaba niño, yo decía, papá, ¿puedo ir a jugar con mis amiguitos al jardín? Y él me decía, no, porque no hay nadie que te acompañe. Y yo, papá, yo quiero, déjeme. Y él me decía, bueno, vaya. Y yo lo cuido desde el balcón. Simplemente por el hecho de estar en el balcón mirándome, así no estuviera cerquita, yo ya me sentía protegido por él. La mirada de Dios protege. Primero, la mirada de Dios acompaña. Segundo, la mirada de Dios fortalece. Tercero, la mirada de Dios protege. Cuarto, la mirada de Dios te elige, te aprueba. ¿Te das cuenta cuando uno, por ejemplo, está enamorado, que puede haber una multitud y los ojos de uno inmediatamente buscan entre la gente a la amada? Y es esa mujer amada, la única persona que uno ve, que uno distingue, que uno elige entre una multitud. ¿Te has dado cuenta de todo lo que hacen las mujeres para que las miren? Se maquillan, se peinan, que brillito, que labial, que maquillaje, que tacones, que esto, que lo otro. O todo lo que hacen los adolescentes para que los miren. Se peinan y se paran el pelo. A lo del man es Germán, ¿será cierto? Bate chocolate, peino el niño, bueno, etcétera. ¿Cierto? Todo lo que hacen las personas para que los miren, para que los aprueben. Pues Dios te mira y te aprueba. Y último y más importante de todos, como les he dicho en esta reflexión, la mirada de Dios te ama. Recuerdo una grabación, todavía está por ahí en Betamax. Cuando yo era niño, estaba en la guardería. Cuando yo era niño tenía algo muy particular, y era que tenía estos dos dientes plateados, los dos de adelante. ¿Se acuerdan que antes se le dañaba a uno un diente y se lo ponían plateado? Como un forro ahí plateado. Bueno, eso se veía horrible, pero yo niño creía que eso se veía muy lindo. Yo me creía el niño más interesante del jardín porque tenía los dientes plateados. Y resulta que yo era un niño supremamente rebelde, peleón, mala clase. Bendito sea Dios, la oración de mis papás me ha ido cambiando un poquito.